Bueno, aquí estamos con Matías Vidal, un abogado penalista, y con Jorge Rocco, un psiquiatra de mucha experiencia. Jorge, ¿qué hay para decir de esa expresión en donde Jay Mamón amplía la primera declaración escrita, en este caso hablando a través de su red social? ¿Qué ve usted? Es complicado hacer un juicio de apreciación en alguien que se siente acusado y que necesita de alguna manera salir de ese lugar. Es decir, si es cierto o no, es muy complejo, lo determinará toda la psiquiatría forense sobre todo, ¿no? Más que los jueces. La psiquiatría forense acá puede aportar un montón de datos, es decir, en la evaluación del que hace la denuncia Lucas y la defensa que establece Jay Mamón. Lo que él aparece muy dolido por todo lo que me parece profesionalmente y humanamente le va a suceder a él. Yo no sé cuánto tiene que ver con la realidad lo que pasó o no, pero que él está dolido y está destruido por esto, seguro. Es decir, hay más que obvio que él está de alguna manera en una caída emocional y lastimado socialmente totalmente. Pero por ahí uno se tiene que hacer cargo a lo mejor de lo que hizo, ¿no? Ah, este es el punto, porque muchos dicen que una de las expresiones más brutales, si se permite el término, es cuando él dice, yo no hice esto, yo no hice esto, yo no hice... O sea, que él hable de sí mismo y que remarque que no abusó, que no violó, que no drogó, no significa que sea cierto. No, por supuesto, ese es el argumento que él establece. Pero digo, puede ser una propia reafirmación a suyo. O sea, el yo, ¿no? Pienso en términos... A ver, trato de desagregar un poquito... Te lo digo Sí. estadísticamente. Dígame. Muy difícilmente el abusador reconozca que ha hecho el hecho abusado. También es muy cierto que en un porcentaje muy alto, se estima en el 80%, el abusador ha sido abusado. Son datos estadísticos que no sé cómo encajan en este caso. Por eso digo que lo que él está haciendo es una defensa de lo que él siente que él quiere hacer para defenderse de lo que le pasó. Si fue cierto o no, es otro cantar. Por eso digo que la psiquiatría forense aquí puede aportar muchísimo con todos los datos de entrevista psiquiátrica y todo lo que sean test psicológicos de ambas partes, ¿no? A mí me parece que hay una dimensión claramente penal, por eso Matías Vidal es abogado, nos va a ayudar a entender un poco ese aspecto. Hay una dimensión moral, una dimensión social del asunto. En sus últimos dichos, medio que empezó a discutir el tema de la edad, y se lo pregunto entonces a Matías, ¿qué dice la ley con respecto a los famosos 14, 16, el consentimiento? ¿Por qué no aclaramos lo más sintética y claramente este tema? Gracias por la visita. No, por favor, Hugo, buenas tardes. Bueno, es importante remarcar este punto. Lo que la ley tiene previsto es que existe una franja a la que se le presta particular atención, que es la que va de 13 a 16 años. Esto es lo primero, 13 a 16. Esta es la gran franja donde la ley interviene con una mirada más atenta. Con una mirada atenta. ¿Y qué dice la ley sobre esto? A ver. Básicamente lo que dice la ley es lo siguiente. No toda relación sexual entre una persona que tiene entre 13 y 16 años con un mayor de edad va a ser necesariamente delito. Eso es lo que dice la ley. Salvo aquellos casos en los cuales el mayor de edad instrumentalice la inmadurez sexual de la víctima, aprovechándose la preeminencia que tiene sobre ella. Entonces, por eso estamos ante un delito que es la vieja figura de estupro, que ahora es reinterpretada de esta manera. Por ende, Recordemos que era el estupro, ya que lo trajiste a cuenta de la explicación. Bueno, el estupro básicamente era la antigua forma en que se veía justamente esta franja etaria donde se consideraba delictivo la propia relación sexual. El abuso, era un abuso en sí mismo. Exacto. De hecho, si quisiéramos ponerle un nombre a esta figura hoy en día, técnicamente sería abuso sexual por seducción, en la cual existe un consentimiento de la víctima, pero un consentimiento más bien imperfecto, porque la víctima accedería a tener esas relaciones, pero bajo esta particular situación en la cual su inmadurez sexual la lleva a no comprender del todo qué está consintiendo. Por eso es una figura con pena... Imperfecto se lo quiero preguntar ahora al psiquiatra, pero qué bien la expresión, consentimiento, es decir, no es un consentimiento que se da, entre otras razones, por la inmadurez de la víctima. Claro, exacto. La víctima accede, pero bajo esas circunstancias tan particulares, sin que pueda comprender del todo a qué está accediendo. Por eso es una figura que tiene una pena atenuada, es una pena disminuida. El 120 es un abuso disminuido, esto hay que tenerlo en cuenta. Ok. ¿Es lo mismo 13, 14, 15 o 16, ya que hablamos de esa franja de 13 a 16, sobre la que la ley
tiene penas bien concretas. ¿Es lo mismo la edad? ¿Cambia de 14 a 16? ¿Qué cambia? A ver, ¿cómo lo explicamos? Bueno, no sería lo mismo en cuanto se mida con la edad del mayor. Ahí es donde podés llegar a tener una diferencia. No es lo mismo una persona de 13 años con una persona de 30. 15. Claro. Que una persona de 15. Se tiene que tener en cuenta la edad relativa del agresor y de la víctima. En este sentido, de 13 a 16 hay diferencias. Desde la psiquiatría, por supuesto, se pueden apreciar y esto la ley lo recepta. Pero no hay consecuencias en cuanto a la pena. Ahora me meto ahí porque justamente, doctor, ¿qué diferencias hay en la constitución del sujeto desde el punto de vista de su psiqui, de su emocionalidad, de lo que sea correspondiente analizar entre los 13 y los 16 años, que es donde la ley en la Argentina pone el foco? Por eso yo te decía que es muy importante la participación de la psiquiatría forense y de los test, porque yo he participado en algunas partes de perito de parte y, por ejemplo, si se evaluaba lo que era denominado un abuso, por lo menos definamos que es abuso, ¿no? Cuando yo no puedo elegir, porque estoy privado de la libertad, porque estoy detenido, porque estoy secuestrado, o porque yo no comprendo por inmadurez psicológica o mental lo que está sucediendo. Entonces, eso lo vamos a llamar ¿A los abuso. 13 años hay madurez psicológica? Y entonces ahí yo tengo que hacer la medición, no lo puedo decir en sentido general, lo tengo que hacer en sentido particular. Bueno, pero entonces, la ley es general. Sí, pero ese es el problema que va a tener la ley, por eso tiene que apoyarse la psiquiatría forense. Es decir, me ha pasado a mí que se hacía una denuncia por abuso, de un divorcio maligno y todo lo que fuera, que el padre había abusado de la chica, tenía 3 años. Se hace toda la evaluación y se hizo después, en otro caso de adolescente, el adolescente tenía ya desde los 6 años, porque se pidió en estudios que había en el colegio, ya fantasías de ser mujer y de tener un hijo. ¿Me entendés cómo cambia? No estoy diciendo que no fue un abuso, estoy diciendo que cuando vas juntando todos los datos podés decir si tiene madurez psicológica, si comprende lo que está haciendo, son muchos datos que tenés que incorporar. Bueno, en no general, es estadístico. Sí. Bueno, si vamos al caso específico, Lucas Benvenuto era víctima de abuso sexual, incluso declarando en el caso Corsi, y esto me dijo su abogado, Javier Moral, recordó en plena audiencia tribunalicia, recordó un abuso de su tío a los 4 años. Es decir, que cuando abrió su propia, no sé, inconsciente o su propia historia, recordó aquello que no sabía, y esto lo cuenta su abogado. Entonces, cuando se trata de una víctima de abuso, ¿hay todavía mayor fragilidad en esa franja etaria de 13 a 16? Porque seguramente, si él viene con una serie de traumatismos que Sí. fue acumulando, la pregunta, desde el punto de vista más, ni siquiera forense, psicológico, ¿qué pasó como en el contexto que él no pudo denunciar antes? Y lo hace acá en este caso, ¿me seguís? Ya Sí. es otra lectura esto también, es decir... ¿Qué significa eso? A ver. Y claro, ¿por qué? Yo le preguntaría al chico, ¿por qué si tuviste a los 4, a los 8, a los 10, a los 12, no sé si fue así en esa secuencia, no pudiste denunciar y denunciás Y si ahora? la respuesta es porque tapó eso por razones de supervivencia y No, su está propia bien. cabeza, También puede ser una... ¿no? Esta memoria que a veces no recuerda los hechos traumáticos Por para eso que podamos sobrevivir no le voy a sacar el título de abuso. Estoy entendiendo la psicología de lo que vos me preguntabas. ¿Puede ser que alguien no comprenda si lo tengo que estudiar al caso y lo tengo que ver al caso? No lo puedo hacer estadístico. No puedo quedarme como la ley entre los 13 y los 15, todos van a quedar en una impunidad por... No, lo tengo que estudiar. Porque mucha gente, o muchas veces el doctor lo dijo, a veces el juego de seducción te impide salir del juego. Es decir, como si tu propia patología atrajera al abusador, ¿me entendés? ¿Se entiende esto? Sí. Complejo y terriblemente complejo, por eso y fuerte a la vez, ¿no? terriblemente, por eso no es tan sencillo, por eso... Ahora, doctor, aprovechando eso, porque acá yo el otro día dije algo que es más social. Son delitos aberrantes, son delitos porque lo hablé y usted me dirá finalmente sí, porque no hay atenuación. El delincuente sexual es un delincuente sexual. Pero también esto es un hecho que se agrava. En los últimos tiempos se descubren cada vez más tratas. El propio hombre del hospital Gutiérrez, ¿no? El ruso, el pediatra ruso, formando parte de una red de pedofilia. Es decir, ¿qué está pasando con esto también, no? Yo creo que como todos un montón de aspectos de corrupción y de delitos están saliendo porque creo que la gente se atreve más y la justicia va a tener que poner a la altura de estas denuncias porque también lo que es cierto es que no había tanto
desarrollo de la justicia para meterse en esto. También, aunque vaya en contra de la corporación psiquiátrica, no son todos los forenses y los psicólogos forenses aptos para entender todos estos casos. Yo he visto atrocidades, estando como perito de parte. Es decir, no están todos preparados para meterse en estos temas. No es cualquier cosa esto. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado cómo se lee toda esta problemática, porque es muy delicado todo el juego que se da entre abusador, abusado. Muchas veces el chico abusado, la chica abusada, para explicar por qué no se denuncia a lo mejor antes, como hay una excitación corporal, yo no elegí este acto sexual, me lo están haciendo por fuerza, pero mi cuerpo siente algo. Eso genera mucha culpa porque no sé si me abusaron o yo gocé. ¿Me comprendés esto? Esto más para el consultorio. No, tremendo. Es decir, entonces, esto a veces explica por qué el chico no denuncia a los 4, los 8, los 12, porque a lo mejor la excitación que tuvo corporal, no por deseo, sino por estimulación, y él no está preparado para hacer la descarga, lo vive con mucha culpa porque no lo entiende. Tal vez cuando lo empieza a entender, ahí hace la denuncia. Parece loco, pero es así. Doctor, la ley establece diferencias, o sea, toma como objeto de estudio, esto lo remarcamos, de 13 a 16. Correcto. ¿Alguna diferencia entre los 14 y los 16 particularmente para contarle a la gente? En realidad va a depender de la víctima. Si bien la ley penal es general, lo cierto es que cada caso es particular. Porque Jay Mamón, perdón por la interrupción, lo traigo a propósito de que en algún momento Jay Mamón quería decir, y lo dijo la última vez, no tenía 14, tenía 16, como si eso disminuyese la carga de la prueba eventual, porque la causa prescribió, se extinguió la acción penal, pero si eso, digamos, generara algún tipo de menos responsabilidad en el delito acusado. Yo creo que es importante contextualizar la declaración de Jay Mamón. Él está declarando de cara a la opinión pública, porque él no enfrenta en este momento el riesgo de una consecuencia penal. Es una persona que ya fue desvinculada de una causa. Entonces, de ese lugar, esto no puede ser leído como una estrategia. Y también, por la forma en que fue formulada la denuncia, lo cierto es que la edad pasa a ser un elemento de segundo orden, porque acá este chico lo que relató es que fue drogado y que fue abusado mientras dormía sin consentimiento. Entonces, en ese punto, aún si hubiera sido entre mayores, también estaríamos ante un delito. Hablábamos del famoso consentimiento. O sea, una cosa es dos chicos de 13 y 15, 13, 14, 15, 16, y otra cosa es más del doble de la edad, ¿no es cierto? Sí. Esto también la ley lo establece como una diferencia. Sí, por supuesto. En estos días empezó obviamente a circular en distintas redes sociales y más preocupación, sobre todo entre los chicos que tenían distintas edades, que están en la secundaria y capaz él tenía 16, ella 15. Bueno, la ley contempla justamente la preeminencia, traducida como una gran diferencia de edad. No es lo mismo un adulto ya constituido, hecho y derecho, con un niño. También lo que la ley evalúa es esa persona que tiene 13, 14, 15, 16. ¿Es un niño o tiene ya una estructura por su propia historia de vida que le permite decidir? Porque esto también hay que leerlo a la luz del ordenamiento civil, la capacidad progresiva del menor para decidir. A los 16 se permite votar. También está previsto la posibilidad de hacer cirugías invasivas sin consentimiento de los padres. Entonces digo, se integran los dos ordenamientos y lo que te dice es 13, 14, 15 son edades que pueden ser interpretadas de distinta manera en función de la historia de vida del menor. Por eso no lo prohíbe ni lo permite per se, sino que lo que habilita es un análisis individualizado en el caso en concreto. Doctor, le pido una mirada un poquito más allá de la del psiquiatra, si se permite, más social. Escuchamos que Jay Mamón está medicado, etcétera, y está declarando en esas condiciones. ¿Se sale de una circunstancia así? Porque claramente, vive una cancelación por un hecho que desde el punto de vista penal se juzgó, pero desde el punto de vista de la moral social me parece que hay una decisión tomada, ¿no? Sí, él creo que por eso está tan mal, porque como decía bien el doctor, acá lo jurídico quedó a un costado y ahora él está haciendo de alguna manera una declaración ante la sociedad. Está pidiendo el perdón o la amnistía moral, cosa que va a ser muy difícil. Por eso la estructura y la respuesta de él es bien depresiva, porque ya no puede resistir esto. No quiere decir que no lo hizo. Vuelvo a repetir, tal vez por haberlo hecho y ya no poder ir para atrás, ¿también puede haber culpa? Sí, también puede haber culpa. Es decir,
Pero es una culpa que a lo mejor no reparatoria. Hay un psiquiatra muy interesante que hay dos tipos de culpas. La reparatoria, la de que qué mal que me siento por lo que te hice, y la persecutoria, qué me vas a hacer por lo que te hice. Esta no es la verdadera, la adulta, la reparatoria, ¿está claro? Yo no sé si él no está diciendo esto para que no se le venga todo el peso del castigo, ¿me seguís? Que era lo que decía el doctor, es decir, él está presentando una estrategia, no está declarando ante la justicia y utilizando todos los datos que él da la justicia. Es lo que él hace para limpiar su alma. Hasta ahí. Y otra cosa importante que decía el doctor, si lo drogaron, la edad pasa a un segundo nivel. Porque era lo que yo decía antes del abuso. Yo no pude elegir, porque yo no era yo. Entonces ya ahí ya tenés la condena. Ya ahí hay un nivel de condena. Después si encima le sumo la edad, bueno, lo aumento. Creo que es así, ¿no es cierto? El castigo. Sí, sí, por supuesto pueden concurrir varias circunstancias que limiten la capacidad de decisión. Acá, insisto, se conjuga un chico menor de edad, muy jovencito, con el tema de las drogas, entonces parece que está bastante claro, por lo menos a la luz de lo relatado. Y respecto a este punto, me parece que está bueno señalar que Jay Mamón en realidad tuvo la oportunidad de apelar ese sobreseimiento por prescripción e ir a buscar la verdad, el sobreseimiento que da certeza negativa, la prueba de que él no cometió el hecho. El sobreseimiento que finalmente termina con la mención, el presente proceso no afecta su buen nombre y honor. Y eso obviamente no se hizo, ya es un sobreseimiento firme por prescripción, entonces estamos en este terreno donde desde lo judicial en realidad está cerrado. Muchas gracias a ambos, interesantísimo la conversación.